En mi opinión, Rubén Juárez es el último artista de síntesis que dio el tango. No es casual que haya sido un cantor magistral y un bandoneonista magistral. Me parece que él es el heredero sintético de toda una tradición cultural. El tango es una cultura, no es solo un género musical. Y se expresa en Juárez toda una, casi diría, ancestralidad cultural relacionada con lo que es el tango. A mí me gusta llamarlo tango esfera. Pero, iba a decir Gardel, miren, pero Juárez no fue solamente un cantor extraordinario y un bandoneonista extraordinario, sino que además fue alguien que fue construyendo un estilo. Ese estilo de Juárez, aquel cantor prolijo, aquel bandoneonista eximio de los años, fines de los 60, 70, 80, en un determinado momento, que fue fines del año 2001 y el año 2002, consigue grabar un disco que es el Álbum Blanco, que para mí es lo que lo convierte realmente en ese artista sintético, porque en una síntesis no hay solamente un resumen, la síntesis no es un resumen, sino que es algo que abre hacia otra instancia. Y Rubén Juárez, a ese Rubén Juárez, el que consigue grabar el Álbum Blanco, es Juárez. Ese Juárez que aporta algo absolutamente diferente al tango, es el que es reivindicado hoy casi como un faro por la gran mayoría de los artistas de esta cultura que digo que es el tango. ¿Y por qué? Porque la estética de aquel Álbum Blanco, de ese Juárez, es una estética absolutamente desbordante, casi diría rebelde. Y ese disco estaba siendo grabado en pleno estallido social en Argentina, donde se le estaba tirando piedras a toda una construcción política nefasta. Para seguir en ese desencuentro con querer cruzar el mar y no poder. La grande que salva me dijo: ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal de quemar, y todo al carnaval gritando pisoteo la mano frente al error que Dios me dio. Que desencuentro si hasta Dios está de sangrarás por dentro. Todos buenos, todos bien, en un pozo contra mar dormir. Será menos que tú, no te fíes ni de tu hermano, que te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor que devoró de atrás al niño.
Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ve que salís. Creíste la verdad y la moral, estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, en el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, y el tiro del final te va a salir. Este tango que es folclórico, padrino, mató Susana la canción de mi suburbio. Con este tango nació el tango, y como un grillo salió del sol barrial buscando el cielo. Con curva esperando de un amor en su cadencia, que abrió camino, y parte y que suelta. Dentro del rabia, el dolor de fe y ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo conmemorado. Mi ciudad está por todos lados. Un mojón importante en mi vida como autor y compositor, que es cuando me llamás vos también y Pepo, diciéndome que el negro quería grabar algo mío. Entonces él quería grabar algo mío, pero no sabía qué. Y además quería que fuera completamente inédito, así que me tuve que poner a escribir para él. Me tuve que poner a escribir en un momento muy difícil incluso del país y mío, porque me acuerdo que me agarra el pre-2001, me quedo sin trabajo, estoy un año sin laburar, me tuve que ir a vivir a una pensión en el 11 y andaba escribiendo en las paredes, me acuerdo, de la pieza. Los que iban a hacerlo, en realidad eran los bocetos de lo que iba a ser la letra de Ciudad de Nadie. Y yo andaba como haciendo catarsis, ¿no? De todas las cosas que me estaban pasando a mí y lo que veía que le estaba pasando a la gente que me rodeaba cuando volvía de noche y veía esas procesiones de los carritos con la gente juntando cartón con sus hijos y demás. Si esa letra tenía alguna importancia, me había dado cuenta recién cuando se la escuché cantar a él. Y hay un párrafo que él, ahí casi que lo canturrea, lo susurra, cuando dice: cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Mi ciudad está en ninguna parte,
en la brújula rota del viajero, durmiéndose en el frasco de calmantes, al margen de la vida y del deseo. Mi ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo del subsuelo, cambiando por moneda su horizonte, al sur de los que miran desde el suelo. Hoy el temor de la burguesía, el temor del imperialismo es que en Argentina se produzca un levantamiento popular. Cualquiera que conoce la historia de este país sabe que el movimiento popular de levantamiento contra este régimen no es una cuestión del futuro, sino que ya ha comenzado en las últimas semanas. Ahora se va a desenvolver más profundamente a partir de la semana que comienza. El neoliberalismo ejecutado en Argentina por los gobiernos de Menem y de la Rúa significó una política de devastación. Ley de reforma del Estado, privatización de empresas públicas, apertura de importaciones, flexibilización laboral, desocupación, desfinanciamiento del sistema de salud y educación, pobreza estructural, indulto a genocidas de la dictadura cívico-militar, fuga de capitales, corralito, hambre. Esto desemboca en el estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001, con cortes de rutas, saqueos, piquetes y manifestaciones que se extienden por todo el país al canto de que se vayan todos. La policía y demás fuerzas son mandadas a la represión y en 2 días el Estado Nacional y los provinciales asesinan a 39 personas en las calles. Pero el gobierno es derrotado y cae, y no solo ese gobierno. Para ese mismo diciembre, habíamos proyectado con Rubén Juárez entrar a grabar a un estudio después de 15 años. En tal contexto, realizar el disco parecía una locura. Pero el disco se hizo igual, gracias al apoyo de los músicos y a un sello argentino. El álbum blanco terminaría siendo el último disco de estudio de la carrera de Rubén Juárez. Mi familia, como toda familia provinciana, fue siempre de, por ejemplo, festejar el cumpleaños del perro y hacer un asado, un día jueves, un día domingo, un día lunes, o sea, viernes y sábado, desde luego. Pero muy de fiesta, muy de jolgorio, ¿no? Y yo moviéndome en ese ambiente, y porque además me criaron entre papá y mamá únicos, tíos solteros, por ejemplo, estoy hablando del año
58, 59, ¿no? Pero desde luego si el sobrinito tocaba alguna rancherita, alguna cosa cuando aparecía la milonga, el baile, después de... Por ejemplo... Ranchera, paso doble, tangos a la moda de antes, ¿entendés? Por ejemplo, el choclo en mi casa, si no se tocaba como para ellos era, no era el choclo. En el caso de mío, por ejemplo, de ser artista, mi viejo tenía una forma de apoyar que era en silencio, pero mi vieja lo quería comercializar eso, quería hacer de eso un hecho, ¿entendés? O sea, la acción, en mi caso, era de mi vieja. Cuando voy al profesor que me llevan ellos, que se llamó Domingo Fava, yo tenía 6 años de edad. Eso me acuerdo patente. Y el señor me tocó queja de bandoneón en el acordeón y queja de bandoneón en el bandoneón. Entonces me pregunta Domingo, dice, ¿cuál de los dos instrumentos querés aprender? Yo dije, este. Bueno, un tango de el maestro Ari Mastroni. ¡Vamos! Yo no creo haber sido el tipo que renace al tango. Yo lo único que creo es que cuando aparezco en el año 69, con una compañía tremenda como EMI, con un tremendo manager como Horacio Quintana, pero tremendo manager. ¿Sabés lo que es tremendo manager? Un tipo que es capaz de pelearse con todo el mundo hasta que su artista no tiene el lugar que se merece. Su artista que yo empezaba. Nadie que conozca bien a Rubén puede faltar a esta cita, porque aparte de ser un señor artista, es un señor ser humano. Y menos puedo faltar yo. Y mucho menos él, que fue el primer representante. Un padre para mí. El papi, manager, amigo, todo. Nos encontramos. Y a partir de ahí, bueno, fue una comunión perfecta, porque tal es así que yo tengo un hijo, Dani Martín, que es de la edad de él. Y cuando me preguntaban a mí, ¿cómo está el nene? ¿Cómo anda el nene? ¿Cuál? Decía yo.
escucho un discurso del presidente de la Rúa y me dio la sensación de que iba a renunciar. Tal cual manda la ley de acefalía. Muchas gracias. Sí, juro. Y la ley de cefalía del año 1975, hecha por Ítalo Luder, era muy clara. En el perentorio plazo de 48 horas, el presidente del Senado tenía que convocar a Asamblea Legislativa para elegir al ciudadano que completaba mandato. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de diciembre del año 2001, siendo las 11 horas y 40 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde encontrándose el señor Presidente Provisional del Senado de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, ingeniero Federico Ramón Puerta, se presenta el doctor Adolfo Rodríguez A., elegido por la Honorable Asamblea Legislativa Presidente de la Nación, en los términos del artículo 88 de la Constitución Nacional y el artículo 4 de la Ley 20.972, y habiendo asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución Nacional, recibe de manos del ingeniero Federico Ramón Puerta la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Renunció Rodríguez A. Durante estos 7 días que trabajé por la pacificación del pueblo argentino, nunca me referí a lo que suele llamarse la herencia recibida, simplemente porque intentaba generar optimismo a nuestro pueblo. Todos sabemos que el país se encuentra en la más grande bancarrota de la historia. Para decirlo en términos simples, no han dejado nada. Repito, nada. Ni siquiera el derecho a tener esperanzas. Hice un gran esfuerzo. El pueblo argentino hizo un gran esfuerzo. Los lobos o los lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos y pretenden mantener los privilegios de la vieja Argentina. No voy a ser el presidente de la continuidad de esa vieja Argentina. No voy a ser el presidente de la represión al pueblo para sostener las posiciones de los factores de poder, a los que muchos me incitan. No acepto esa infamia. Salvo los gobernadores peronistas de Formosa, Salta, San Luis, Buenos Aires, Misiones y La Rioja, los demás me han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba, que priorizó la interna partidaria a los intereses de la patria. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué cuando fue presidente se quedó tan poco? ¿Por qué se fue? El círculo rojo. El círculo rojo. El círculo rojo, mire, la Argentina, los capitales privados en ese momento debían 3.750 millones de dólares. Un capital privado monopólico de los medios de comunicación. Dije todo, no necesito aclarar qué medio. Pero a la gente en el resto de América sí, bueno, decirle que hablamos del Grupo Clarín. Del Grupo Clarín. Tenía 3.750 millones de dólares que debía. Con la especificación asimétrica que hizo el gobierno de Duhalde, que yo me negué a hacer, ¿qué hicieron? Especificaron la deuda. Entonces, en vez de deber 3.750 millones de dólares, debían 3.700 millones de pesos. Que venía a ser la tercera parte.
¿Y cómo lo pagó? Con pobreza, con el salario de los trabajadores. La Argentina no tenía que comer, el 50% estaba desempleado. Pero obviamente a los 7 días me quitaron absolutamente el apoyo por la influencia de este círculo rojo. Mirá, Víctor Hugo, el camino para recorrer en ese momento estaba ligado también a la represión. ¿Cómo? A la represión. En estos momentos entonces se produce la firma y la asunción formal como titular provisorio del Poder Ejecutivo Nacional del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Oscar Camaño. En la segunda crisis volvemos a armar gobierno y con un apoyo parlamentario más grande que en la primera crisis. Duhalde tenía una ventaja sobre todos nosotros. Había sido candidato a presidente 2 años antes, había sacado el 40% de los votos. Por el artículo 93 de la Constitución Nacional, recibe de manos del señor Eduardo Oscar Camaño la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Eduardo Alberto Duhalde, y al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señor Eduardo Oscar Camaño, quienes dan su conformidad y firman, ante mí, doy fe. A continuación, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados entregará los atributos del cargo al señor presidente de la Nación. Coloca la banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. Ha vuelto una piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Blooper. Es un blooper porque no había pesos en el sistema. Yo no sabía. Muchísimas gracias. Por favor, no se vayan, no se olviden que uno tiene familia, hijos y un futuro presidente para mantener. Así que vamos. Este tango que es burlónico, pajaderito, mató Susana la prisión del suburbio. Por este tango nació el tango, y como un grillo salió del sólido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho carencias que abrió camino, más que su mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. De todo modo le voy a confesar algo. El día de la rebelión, que fue el 19 de diciembre, yo me había olvidado de lo que había dicho el domingo. Cualquiera que conozca la historia argentina, esa frase me la acuerdo muy bien, sabe que esta semana se va a producir una rebelión popular. Por lo tanto, tenemos que cambiar la modalidad de nuestra actuación política. Bueno, la gran indicación que creo que hice en ese momento es fuera de la Rúa, que se dio ahí, pero es la necesidad de que en cada barriada se formaran asambleas populares. Pero además hemos hecho algo mucho más importante, que es multiplicar asambleas en todos los barrios, crecer en cada una de las asambleas, articular esas asambleas en multiasambleas con propuestas concretas que llevamos adelante y que realmente nos permiten darnos cuenta de que no solamente podemos derrotar un gobierno, sino que podemos construir algo. De pie para besarme cuando tu canto el ascensor de un balcón.
él. Que nunca no me lo dijo porque así viviste con mi padre de la vida y de la vida. Y hasta comadre de la pena me besa por vos. Sus 100 ganas de renunciar se hicieron voces al hacer con tu destino. Hice de falta que los entes hasta un chico que ardió los cometidos y ardió el corazón. Hice de falta que los entes que ardió el cometido y ardió el corazón. En esa cosa, ya metido en el mundo del rock nacional, porque yo estaba con esos chabones, ¿no? Personas que admiro muchísimo, ¿no? Esta gran carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando la frontera, sin darte cuenta quizás. Y me empiezas a hacerme sofocar, y me callo con boca de favor. La 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 Yo no te voy a mentir, he vuelto a nacer, porque yo me inicié con un conjunto de rock hace muchos años. Yo tenía un grupo que se llamaba, no te van a reír, se llamaba The Black Coat, no sé si me entiendes, ¿viste? Los chaquetas negras, usábamos chalecos, nos quedaba bárbaro todo. Y yo, mi nombre artístico tampoco se lo van a reír, no se lo dieron a nadie, era Jimmy Williams. No sé si me entiendes. O sea que hay unos antecedentes de rock and roll en mi carrera terribles. Agradezco la cámara que ustedes ven por ahí. Tiene un sentido. Estoy a punto de grabar mi disco número 22. No sé qué es el 22. ¡Es loco! Llega el año 2001 y Pepo me invita a un concierto que iba a dar junto a Rubén Juárez en Café Homero, que era un tributo que Rubén hacía para sus pianistas. Bueno, el nacimiento es a fin del 2001, noviembre del 2001, en un ciclo de conciertos que se hizo en Café Homero, en el extinto Café Homero de la calle Cabrera, que se llamaba, lo llamó Juárez Tributo a mis pianistas. Ese tributo fue maravilloso. Es más, allí el Negro estrenó un tango que había escrito Pepo, que habría escrito la melodía, haciendo esos famosos scats que hacía Rubén. Y cuando termina el show le digo, Pepo, estamos hablando año 2001. Tenemos que hacer algo, tenemos que intentar que Rubén grabe nuevamente un disco. Y entonces, 15 años para convencerme que grabe, que se me voy a grabar. ¿Saben por qué? Porque si en este momento creo que la gente está necesitando algo nuestro. Un misterio muy argentino, muy de acá. Voy a grabar porque tengo ganas, ahora tengo ganas. ¡Gracias, Juárez!
Entonces fui a tocar ese día, por supuesto, me recuerdo bien que le cambié todo el plan que él tenía. Y bueno, hicimos otra cosa totalmente diferente y salió muy buena. Yo la pasé muy bien, pero para mí la cosa un poco se terminaba ahí. Pero entre el público había un tal Varela que se enloqueció con lo que había visto. Dice, le agarró un ataque de locura de querer hacer un disco con esto. No solamente por lo que había pasado esa noche, sino por el momento que estaba viviendo la Argentina. Pepo organizó un encuentro a los pocos días. Rubén era un poco quisquilloso y mostraba cierta hostilidad, digamos, ¿no? Yo le hablaba a los ojos, lo miraba, y él no me miraba a mí, lo miraba a Pepo, a ver si Pepo convalidaba lo que yo le decía y le proponía. Terminamos haciendo una reunión con Rubén Juárez, muchacho que tampoco era fácil, porque de hecho tenía un concepto de amigo familia un poco cerrado y no era de aceptar fácilmente a alguien que no tuviera un lazo familiar concreto o un lazo directo con alguien de su familia. O sea que todo ese primer momento fue difícil. Pero cuando aparece alguien como en este caso que insiste mucho, un tipo, digamos, permeable a la opinión ajena como era él, en algún momento empieza a dudar. Mi productor se llama Carlos Varela, para quien pido un fuerte aplauso. Él no sabe, según la opinión de Neroni, él no sabe dónde carajo se metió. Pero bueno, ojalá le vaya bien a Carlito Varela, en quien deposito mucha confianza porque esa es la cosa. Gracias, Carlito, de todo corazón. Ojalá nos vaya bien. Seguramente porque somos amantes de esta música divina que es el tango. Gracias, señor. Paredón. Tinta roja en el gris del ayer. Después, bueno, lo que fue muy piola fue vivir toda la construcción, el escuchar, no sé, calculo unos 150 temas por lo menos. No tengo la cuenta exacta de cuántos temas escuchamos, pero escuchamos mucha música, escuchamos mucho para terminar definiendo el repertorio que quedó. Y ahí empezamos a transitar esta cosa de intentar grabar el disco en un momento más que difícil, porque nos sobrevino el 2001, 2002, y en ese momento había mucha gente que decía que quería colaborar con el disco, y después de esos hechos, bueno, creo que se desaparecieron unos cuantos. Bueno, el asunto que fuimos a ver a un montón de gente que de alguna manera nos había hecho saber que podía colaborar financieramente para hacer el proyecto del disco. Después no fueron desapareciendo de a uno, pero sí volvieron a aparecer muchos de ellos después de que el disco estuvo terminado para criticar la factura del disco. Pero bueno, igual ya está. El disco pasó a la historia y ellos al olvido. Donde lloraba el tarro, solo de morir. ¿Dónde estará mi alma? Marina canta el tango
como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A suyo del suburbio su voz perfuma. Morena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de adúltera tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Manera canta el tango con voz de sombra. De la Rúa tendría que estar en la cárcel, un asesino de 36 personas. De bandoneón. Tu canción. La realidad en este momento uno lo tomó como un triunfo, cuando en realidad no lo fue, ¿no? Porque mataron a un compañero nuestro. Se hace amarga la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo no sé. Como persona a mí no me llenaba que de la Rúa se vaya. Después ni 50 de la Rúa, pero si no cambia la política del país no me llena. Todo parte de lo económico. Es decir, era angustiosa la situación del 2001, angustiosa, era desesperante, eran millones y millones de familias que no tenían un ingreso. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Yo creo que lo que pasó el 19 y 20 marcó todo lo que pasó después. Fue una de las acciones más democráticas del pueblo argentino. Marina canta el tango con voz quebrada, Marina tiene pena de bandoneón. A mí me graban por primera vez en el año 67. Y ese mismo año tuve la suerte y la posibilidad de que después de llevarle muchas veces tangos a la orquesta de Osvaldo Pugliese y a sus cantores con los tanguitos bajo el brazo, un día me proponen que ellos andaban buscando cierto tipo de tango que tuviera estas características de un personaje de Buenos Aires. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando la vara y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mis golpes, pero no aflojé. Estaba hablando con Pugliese y con Penón, que era el primer bandoneón. Yo no tenía escrito nada, pero dije, este tango lo tengo que escribir porque este personaje que ellos me están planteando soy yo. Subí al colectivo que iba hacia mi barrio, donde vivía entonces, que tenía como media hora de viaje, y empecé a escribir: yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos. Y si es que mi vida, la vida a los altos, tengo tanto asfalto que caigo más.
Hacia mediados de los 80, Astor Piazzolla convoca a Rubén Juárez para hacer un disco. Lo convoca a Brasil. Astor Piazzolla estaba en RCA Víctor y Rubén Juárez en EMI Odeón. Lamentablemente EMI Odeón le negó esa posibilidad al negro. Una posibilidad que hubiera sido mayúscula, tanto para él como para nuestra cultura, para nuestra música. Y eso le generó un gran bajón al negro, porque para un artista es muy importante poder hacer un trabajo de esas características, y más con Astor Piazzolla. Al poco tiempo, EMI Odeón desvinculó a todos sus artistas de tango de la empresa. Fin de la historia. Él había terminado su contrato con la compañía anterior de una manera muy traumática, o sea que él todo lo que tenía que ver con el tema de disco catálogo, él le daba como alergia. O sea que fue una cosa realmente llamativa verlo con ese entusiasmo, con esas ganas. Ese álbum de Rubén Juárez llegó como a marcar el camino, a marcarnos el camino a todos, a muchos. Para mí fue como el regreso de Diego. Por eso para mí Rubén Juárez es un artista, lo voy a decir, maradoniano. Es el desborde creativo, es el poeta. También siempre me gusta compararlo con el Diego, con Maradona, ¿no? En su genialidad, en su frontalidad, en su desmesura, ¿no? Con este tango que es burlón y compadrito, ató sus alas la ambición de mi suburbio. Tocaba como la reconcha de su madre el bandoneón y cantaba como la reconcha de su madre y lo hacía a la vez. Con este tango nació el tango y como un grito. Es que Juárez es un todo, es un artista total. Buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor en su cadencia. Creíble 100%, como reuniendo la historia del canto del tango, de apuesta, de juego, de riesgo. De ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Argentina, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, Argentina, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, es la oficina y el café. Y tiene tango la moqueta de una mansión, así como compartir la tos en un bulín de 2x2. El álbum blanco es una maravilla. Siempre lo hablo con mis amigos. Era un creador que además se adaptaba y te entregaba el alma en cada interpretación. El álbum blanco de Rubén Juárez es un disco con un antes y un después. Soy un hincha full time de Rubén Juárez. Amo lo que hace, lo escucho desde hace mucho tiempo. El álbum blanco. Disfrutamos de toda la jerarquía de un grande como Rubén Juárez. Disfrutamos de un repertorio maravilloso entre tangos conocidos y nuevos tangos. Y demostró que los grandes son grandes siempre. Ese álbum tiene perlas. El prólogo para mi Argentina de Juan Catavera es algo que ha sonado en todos lados. Y aquí, donde me ves, mi tango es esta vez sin guapos, sin puñal. Y después unas perlas del álbum blanco, el prólogo para mi Argentina, emocionante, la versión de Sin Lágrimas, Cuestión de Ganas, bueno.
comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. Pudo hacer dialogar sus dos fraseos, el fraseo con el bandoneón y el fraseo con la voz, para expresar sus emociones más profundas y elevarnos a todos y hacer proyectar al tango, al mundo, como una música universal. Y con algún muchacho que se acerca preguntando qué hacer para cantar un tango, yo siempre digo esto: hay que escuchar y hay que escucharte. Un disco súper importante para todos los tangueros. Para en este caso un muchacho de campo como somos nosotros, pero fervientes defensores del tango y profundos admiradores de Rubén Juárez, fue una noche mágica. Un nivel de honestidad que yo sentí que tenía ese disco, que de alguna manera me hizo creer en la posibilidad de que el tango estaba renaciendo. Nos estaba diciendo que el tango nuevo era tango. O sea, el tango nuevo es tango, y te lo estaba diciendo Rubén Juárez, y ya no queda ninguna duda. Así que vaya un recuerdo hermoso, eterno para el gran Rubén Juárez. Y en ese disco, no solo creo yo que marcó una generación y va a marcar a muchas que van a venir, sino que siempre van a encontrar una de las mejores escuelas de nuestro tango. Imagínense lo que fue después de 15 años de no escuchar una grabación del Negro. Era el momento en el que él se encontraba, lo que lo estaba habitando. Él era único. Siempre estando cerca de él a través de una pantalla o de un audio, ¿no? Y por eso solamente se llamaba Rubén Juárez, uno de los grandes tipos que tuve la suerte de conocer. El álbum blanco, para mí, bueno, equiparándolo con el de los Beatles, está en mi materia de discos preferidos. Nosotros tenemos el placer de tener a Rubén constantemente boyando por Catedral Tango. Es el ángel nuestro de esa casa, así que está presente con nosotros siempre. Siempre está presente Rubén Juárez. Que viva el tango, viva Rubén Juárez, y viva este álbum maravilloso, el álbum blanco. Rubén Juárez, para sintetizar, el más grande. Rubén Juárez, único. Bueno, un escorpiano maravilloso. Carlitos Cristal lo definió de una manera perfecta. Dijo: vos, negro, sos el cantor que todos quisimos ser. Juárez es el más grande artista que yo vi. El señor Pocho Palmer en el bandoneón. Cuando fuimos a grabar en el estudio el tema ese que él me acompaña en mi disco, Patio Mío, y yo me acuerdo que comienzo a hacer la toma, fue la única vez que paramos al principio de la toma, porque después fue como venía, ¿no? Fíjate en lo que pensaba un artista, fíjate en lo sutil del matiz que me pidió, y que yo no sé si lo logré, pero me dice: entrá, pero no tanto. En ese mundo de sutilezas se manejaba Rubén Juárez, a veces invisibles para los ojos. Raúl, Lucy, el aplauso de ustedes.
Él, gran intuitivo, condición fundamental, un músico realmente notable. ¡Carlos Zenoni! ¡Venga! Capaz de actos geniales. Esa genialidad que él tenía en la música también se expresaba en sus actos. Uno no podía estar desguarnecido frente a las cosas que podían surgir de esa cabeza prodigiosa. José Ostiviecki. ¡Venga ese aplauso! Creo que hasta el punto de lo que era para nosotros que nos gustaba su voz, tenía una voz impresionante, pero no ni gigante ni pequeña, tenía una voz con un sentimiento atrás de lo que interpretaba, además conocedora de ese misterio que es el bandoneón y que lo seguirá siendo per secula seculorum. Pienso que él tuvo la suerte maravillosa de ejecutar para él, trayéndolo a sus sentimientos, ¿no? Con una conducta física que denostaba por un lado lo que estaba haciendo, porque se achicaba, pero por otro lado se levantaba como que ahora viene lo principal, ahora espera que viene lo principal. Un aplauso para mi negrito bandoneón, por favor. Y cuando él canta, toca el bandoneón, exactamente para lo que él necesita, para lo que él está haciendo. Y cuando canta con el bandoneón, canta como muy pocos cantan. Tocar el bandoneón y cantar, nadie. Es muy raro y yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, que aparezca otro marciano como este. ¿Había un demonio dentro de ese cuadro? Sí, claro. Creo que no, más que un demonio era como si fuera 11 demonios, sí, realmente. La luz del sol, al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Para una generación de cantores fue y de alguna manera sigue siendo, creo yo, la figura visible y sobresaliente por su condición de artista y de músico y de cantor. Trabajaba en Dauco acá, en la calle Agüero, ¿me entiendes, no? En una fábrica. Le digo, Rubén, ¿te puedo dar un consejo? No trabajes más. Tú naciste para tocar el bandoneón y para cantar. Eso que tenía Rubén cuando llegaba a los lugares y se quedaba tocando y cantando hasta las 10 de la mañana con los amigos, es un músico, lo hace solamente porque le gusta. Leonina fue perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos te han hecho mal.
aquel que se sienta artista vocacional y no tenga la posibilidad de estar en estas condiciones, cantando o actuando, lo que sea. No conmigo. Te quiero tanto. Que no sé cómo decírtelo, pero sí sé esto. Cómo cantar. Y a cada instante febril y amarte quiero, tornado pasar, te quiero siempre, así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y al siempre y va a llorar, el brazo de ansiedad, quiero volar. Pianito que cruzas en la calle cansado, moliendo el eterno familiar motivo que el año pasado gemías a la luna del invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre. ¿Acaso esa preferida de nuestra vecina? La costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un vals te irás como una tristeza que cruza la calle desierta. Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra. Parece que dice la gente cuando te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste lloraban los ojos del cielo. ¿Cómo he sido? Dame hablar. Ha sido un gran cantor y hoy por hoy es un gran intérprete de nuestra música. De jazz. Fuerte aplauso para ver. Y sé de compositores, tanto como Hugo, que Hugo vive el show diferente. Hugo dice tal tango y Hugo dice el Contursi y a la gente no hay que dejar de olvidar, que decís vos, que si se quiere, el baile se sostiene en la música. Totalmente. Gracias a ver. Porque yo, por ejemplo, te he pedido muchas veces Granada. No. Eso, que cante Granada. Canta lo que le pedí. Sí, porque viste que traje dice Granada, Granada. Y va cualquiera dice Granada. Yo te digo, este lo va a cantar Granada. ¿Quién quiere cantar? Nunca me lo cantó. Nunca. Y no me lo va a cantar. Vos sabés que hace tiempo que no. Bueno, que lo cante. ¿Por qué lo cante? Cantar Granada. Por parte del finlandés. Bueno, pará un poco. Bueno, lo voy a callar. ¿Cómo que Granada está tu señora por la hora? En Granada. No, ahora lo canto. No lo voy a cantar. Demuestre. Un pedacito. Aunque sí, lo sé todo. Aparte la tesitura de ese tema. Es importante. ¿Entendés? La de Calabró. Yo hubiese dicho Varela. Por eso te dice Hugo Varela te quiso decir en el de Punta Lara a Granada. Dale. Canta el sol, y en cada barrio.
Bueno, en principio nosotros utilizamos un término que bueno, es parte de nuestra consigna, dentro de la cual es el trabajo, la dignidad y el cambio social. Nosotros creemos que salir a pelear hoy por hoy en la Argentina, ya no solo aislado, porque bueno, el panorama cambió bastante. Creemos que piquetes es sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en las rutas. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos, sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre, la represión gratuita que hubo en Plaza de Mayo en el tercer cacerolazo fue, si no me equivoco, y que no nos hayan dejado llegar a la Plaza de Mayo, especialmente nosotros los piqueteros, siendo que analizaban que la combinación entre los piquetes y los cacerolazos era una combinación explosiva, y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar a amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. En mi opinión existe una relación entre el proceso del estallido social, ese arco temporal que va de diciembre de 2001 a fines del 2002, con las masacres del 19 y 20 y la masacre de la estación Avellaneda de Costequi y Santillán, ese arco temporal y el disco, el álbum blanco. La relación que yo veo, ¿cuál es? Hay un contexto siempre en el cual son hechas las obras, y la dialéctica existente entre el productor de la obra, el producto que es la obra y el contexto de producción es inevitable. Esa dialéctica opera necesariamente. Si vemos lo que fue principalmente la masacre de Costequi y Santillán, Darío Santillán, un militante social, socorre a otro militante que era un artista. Lo está socorriendo, lo habían masacrado, y a él lo terminan masacrando por la espalda, las balas de ese Estado, en ese tiempo dualdista. Ese acto de resistencia, para mí, tiene un correlato, no necesariamente político, pero sí contextual, en el álbum blanco. El álbum blanco es una obra de resistencia también. Poner el cuerpo, tirar piedras ante lo que estaba sucediendo, dentro y fuera del tango. Dentro y fuera del tango. La reacción existente, el proceso de reacción, quiero decir, de retroceso, era enorme. Y era un modo de resistir, de salir a la calle, de tirar piedras ante eso y de superar ese presente atroz que ya no se podía seguir viviendo más. Y Rubén es un fenómeno. Él no sabe quién es todavía, no se dio cuenta. Creo yo que tocar con Juárez se parece, o se debe parecer un poco a tocar con Miles Davis. Los que tocamos con Rubén debemos haber sentido lo mismo que
que sintieron los músicos que tocaron con Franz Zappa o con Miles Davis o con Gardel. Yo digo Rubén Juárez, pienso en el tango, de un tipo siempre decidido a los desafíos. Hicimos un arreglo de El Choclo con Néstor Crespo, donde tenía partes de España, de Chick Corea, y él abordaba las cosas como si las hubiera tocado realmente toda la vida y sin ningún miedo y sin ningún prejuicio. De mucho claro oscuro en su música, ¿no? Porque por ahí él se quedaba solo con una notita, con una textura muy pequeña, con un color muy clarito en ese cuadro que él pintaba, y después te salía con un rojo y negro o una cosa así furiosa y casi de fuego, ¿no? Que tenía el tipo. Te convence de que podés hacer cosas que supuestamente no podés hacer. Bueno, él te convence de que es verdad. Entonces te transforma en otra persona, quieras o no quieras. Esa sola primera intención de tango, creo que tiene una polenta impresionante. Creo que es un tango hecho para el bandoneón. Y fundamentalmente creo que tiene una expresividad de aquel que verdaderamente le gusta este instrumento. Porque este instrumento lo podés o te puede. Si algo quiero destacar en este disco, en el hecho de que se haya podido hacer, es el esfuerzo que pusieron los músicos también, pero no el esfuerzo de su trabajo, de su conocimiento, sino el esfuerzo en el aspecto económico. Ellos dejaron de lado una parte de su paga para que este disco se pudiera llevar a cabo, si no hubiera sido imposible. Las circunstancias eran excepcionales, pero en el 2001, 2002, todos la estábamos pasando mal. La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti, que dice no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Sin una prensa eficaz no se puede reprimir con eficacia y con rapidez. No existe eso. No existe. Los editores de fotografía, Goldberg y el editor de política, ven todo el material de Pepe y seleccionan las fotos que salieron publicadas ese día. Las imágenes en vivo, convenientemente editadas, aportaban lo suyo. Militantes enfurecidos, rostros tapados, un bondi y algunos autos incendiados. La imagen del colectivo incendiado, que fue una de las que más se repitió ese día, evidentemente era una imagen con manejo político. Pero bien se supo que había 2 víctimas fatales. El gobierno difundió un relato absurdo, acogido con benevolencia por muchos medios. ¿Quién ordenó esto? Yo creo que Duhalde. ¿Todavía maneja la policía bonaerense? Habló 4 días antes diciendo sea como sea, no se va a permitir el corte del acceso. El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal cortando sus accesos, eso no puede pasar más. Sea como sea, lo entiende un policía, un gendarme, alguien de prefectura de una forma. La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti, y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Esto es un error, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. A continuación, escucharemos el mensaje del señor presidente de la Nación. Habla el doctor Eduardo Alberto Duhalde. He decidido que dentro de 4 meses a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. Hasta aquí han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión. Pero sobrevinieron muchas cosas, muchas cosas.
cosas muy divertidas, cosas muy trágicas, cosas tragicómicas. Estábamos grabando el disco en un momento dado y el técnico de sonido del estudio se estaba separando. Y nos dice, no les puedo dar más horas, tengo problemas familiares. Pero nosotros teníamos que mezclar el disco. Ya estaban todas las tomas de los músicos, estaban las voces puestas del negro. Y así fue como tuvimos que bajar todo de esa computadora y llevarlo a otro estudio. Ustedes no se imaginan lo caótico que pudo haber sido ese momento. Más el caos que se vivía en toda la sociedad, ¿no es cierto? El álbum blanco llega a mí, un llamado que me haces vos, Carlitos. Carlitos, un amigo con el que habíamos trabajado muchas veces, con mucho cariño, mucho afecto y muchas diferencias, pero que siempre nos llevamos bien en el fondo. Siempre nos poníamos de acuerdo. Un álbum que después de, no sé si de 13, 12, 13, 14 años que hacía que Negro no grababa un disco, por lo menos eso es lo que yo tengo en la cabeza, no sé 15. Si 15 años me estás diciendo. 15 años, era el primer disco que grababa después de 15 años. Bueno, encontrarme con esa opción de poder mezclar eso para mí era una maravilla. Obviamente había un tema económico que había que conversar, tratamos de ponernos de acuerdo porque el presupuesto no alcanzaba. Pero la época que era. Era una época difícil, ponerle valor a las cosas era prácticamente imposible. Teníamos nuestras diferencias, pero siempre nos pusimos de acuerdo. Y él me trae el material, ya que me trae el material, viene del estudio, yo sabía que habían tenido problemas, no me interesaban cuáles eran los problemas, pero tenía el material y tenía que resolverlo. Y cuando empiezo a abrir el material me encuentro con que son todas grabaciones de instrumentos que no están identificados, ni siquiera los tracks de voces, bueno, pero era la voz de él nada más, así que eso no era tan complicado, el piano tampoco, pero los bandoneones no estaban identificados los canales, ni siquiera, o sea, cada track de grabación estaba todos puestos desde el comienzo, separados en partes, todos los temas en las mismas condiciones, o sea que había que escuchar a veces hasta 4 o 5 partes de una sucesión de compases que había sido tocada en varias oportunidades por una cuestión de interpretación, de clima, de color, de sentimiento, de lo que fuere, y buscar el empalme de eso. Solo no lo iba a poder hacer, así que hablé con Carlos y le dije que no estaba ahí, por lo menos el que estuvo, el que hizo los arreglos de alguna forma, el que compaginó toda la parte musical, que fue Pepo, y yo no iba a poder hacer el trabajo. Entonces, bueno, hablamos, Pepo se puso a disposición y se sentó conmigo y a partir de ahí encaramos el proyecto. Recuerdo que él tocó en un piano que era un piano vertical, creo que era un Ronnie o algo por el estilo, que tenía el estudio, que sonaba un poco apagado, y yo lo procesé, lo trabajé bastante como para darle los armónicos necesarios como para que tuviera brillo casi de un piano de cola. Hasta el punto que Pepo no lo reconocía y dice, yo ese piano no lo toqué, soy yo tocando, pero no fue ese el piano que yo toqué. Fue muy cómico eso. Pero bueno, eso nos dio la base de tener por lo menos la pista inicial, como para poder marcar de ahí los tiempos. Obviamente lo tenía subido como un pájaro carpintero picándome la cabeza a Carlitos Varela, como toda la vida. Y Carlitos Varela convencido de que yo tenía que subir el volumen de la voz del negro porque tenía que escucharse el negro y que tenía que estar más fuerte y que había que levantarlo y que qué sé yo. Y yo no soy un tipo muy obcecado, pero soy un tipo bastante terco con el tema de los planos, los niveles, y sobre todo con alguien que maneja la dinámica y los climas que manejaba Negro Juárez. Entonces yo se lo planteo a Carlos y Carlos en un momento me larga una frase que a mí me impactó, que fue que Troy lo decía, que cuando el cantante entraba a la música era como que yo interpreté como que se callaba la orquesta, se apagaba o se moría la orquesta, y me puse loco. Me paré y nos pusimos casi nariz a discutir, porque yo le decía que Troy lo estaba loco, se había dicho eso,
Como no nos podíamos poner de acuerdo, y ya estábamos en una discusión bastante elevada, recuerdo que Pepo estaba atrás mío tirándome en la camisa, porque creía que ya nos íbamos a fajar. Entonces yo le dije, traelo al negro para que venga y escuche. Y bueno, vino el negro. Y el negro escuchó los 2 temas que yo había grabado, y cuando escuchó me dijo algo que a mí realmente me emocionó, no por una cuestión de orgullo personal, sino porque me gustó tanto lo que me dijo, por el sentimiento de él. Me dice, pibe, es la primera vez que me escucho mi voz en un disco grabado. Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Yo sé, lo sé perfectamente, que este álbum blanco fue una cosa que irrumpió en un momento increíble como esto de la crisis del año 2001-2002, pero además, en el caso particular de Juárez, después de muchos años de no grabar. A uno el disco le podrá parecer lo que le parezca, pero esto es totalmente genuino, porque hay mucha gente que cuando salió el álbum blanco tenían 10 años. Entonces no, si les pegó tan fuerte, en algún lado les debe haber pegado de manera sincera. Esto no se puede inventar. Creo que todos hemos conocido el álbum blanco de Rubén. En más de una gira me habré sentado en mi habitación de hotel a escuchar algún tango de esa placa del álbum blanco de Rubén. Sí, por supuesto que lo escuché. Y fue todo muy intenso, el hacerlo. Yo de ese álbum blanco recuerdo esa versión de Los Cosos de al lado, donde hace de todo con el bandoneón y la voz, o esa maravilla que es Ciudad de Nadie, donde él canta especialmente perfecto. Me encanta esa versión. Vos me preguntás a mí, te doy un ejemplo claro. Cuando hice el álbum blanco, fui a ver el ND Ateneo y fuimos a comer a una pizzería conocida de Buenos Aires. Llegamos tan enloquecidos después de verlo a Juárez que el tipo se pensó que habíamos ido a la cancha. Y el disco en sí también tenía esa cuestión de poder escucharlo en un registro después de 15, 16 años de haber grabado, con una voz completamente diferente, con una técnica que ya no era una técnica, sino que era una cosa que iba más allá. Eso es como pasar del miedo a la adrenalina, una cuestión así, ¿no? Porque ya no interesaba incluso qué es lo que pasaba a nivel técnico con la voz del tipo, sino lo que él generaba a nivel emocional. Y con respecto al álbum blanco, conocí ahí un tema que se llama Bien de Abajo. Y un día lo estaba canturreando en los camarines, yo lo estaba canturreando. Y Rubén me dijo, te sale lindo, ahora lo cantás vos. Y no, pará, digo, seas loco de mierda. Y sí, y subimos al escenario y me dice, hace la introducción de Bien de Abajo, me dice, la voz es real. Y yo empecé, no soy bien de abajo, ni harto para los tumbos, cuerpeando la mala y al fin le gané. Haber estado con Rubén es haber cuerpeado las malas y al fin ganarle. Y de personas que siempre supuso que todo lo que le pasaba era de casualidad. Ni de su talento, ni de su fuerza, ni de la dedicación que tenía a lo que hacía, sino que era por casualidad. Hay mucha gente que le pasa eso. ¿Y usted cree entonces que Juárez no sabía quién era? No sabía. El álbum blanco de Rubén Juárez es hablar de una de las joyas más importantes de la música ciudadana. El álbum blanco de Rubén Juárez es, para mí particularmente, la emoción y el reconocimiento para uno de los grandes de la música argentina, de la cultura popular. De hecho me pasa que músicos y cantantes de ahora me hablan del álbum blanco,
He estado en algunas reuniones que he tenido que firmar discos, cosa que me da bastante pudor, pero bueno, evidentemente pegó mucho en muchísima gente de generaciones más jóvenes. Un maestro. ¿Maestro? El maestro de los maestros. Para mí revolucionó el tango en el sentido del ejecutante cantando, que es muy raro y muy difícil a la vez hacerlo. La voz de él es una voz. Yo no volví a escuchar otro como él. Y si tengo que decirle mucho, me gusta mucho más la voz de él que de Gardel. Que me perdone la gran mayoría. Yo me acuerdo la conmoción que me produjo escuchar ese disco. Yo creo que ese disco generó una bisagra, no solamente en la trayectoria y la historia de Rubén Juárez, sino que creo que también fue un antes y un después dentro de la historia del tango. Creo que uno de los proyectos que más nos ha unado a mí, a Rubén y a mí, es esta idea de su nuevo disco. Este disco que, bueno, faltan muy pocos días para que ya esté, ¿no? Y creo que nos une esta locura y este amor por la música. Eso es maravilloso, un acontecimiento para la cultura popular, nacional y popular. Que Juárez grabe un disco es un acontecimiento, tendría que ocurrir todos los años, porque esos son mojones en el camino que los que vienen atrás les va a servir de muchísimo. Juárez como referente, Juárez, a ver cómo lo hizo, a ver qué yeite. A lo mejor durante 16 años que hace que no grabo, por ahí me estaba guardando toda esta energía que tengo ahora. Por ahí el año pasado, no sé si la tenía. Hoy te digo que sí la tengo. ¿Sabes por qué? Porque lo mismo que vos me cuesta seguir buscando un motivo para sonreír, temiéndole al diario, mi aviso y la cruz. Ni hablemos de impuestos del gas, ni la luz. Me rompo las manos como un velidún, de fauces salteados y de vino común. Después al sumar me agarra la tos y ganas de odiar lo mismo que vos. ¿Listo, chicos? Vamos, que están muy ansiosos. Listo, vamos, Juárez.
¿Qué era la bamba primero? Y después Twist y Gritos. Twist y Gritos. ¡Vamos! ¡Oh, maestro! ¡Mierda! Gracias, señorita. Ese saludo va a quedar para la historia, ¿eh? No. Hay un copete. Hay un copete. ¿Pero dónde querés que aparezca el seguidor cuando vos salís? ¿De dónde querés que aparezca? Sí, de acá. Sí, se apuesto. ¿Qué opinas vos? En esta noche de capricho y de fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Si en los portones de Palermo fui como el patrón, fuego de taba y milonga. Y en las milongas domingadas en los corrales fui considerado como en tantos carnavales. Cuántos recuerdos queridos, ¿cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con su glicinas y el malvón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción, horas de la reja, patio de piedras desparejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me da ganas de estrujar al corazón. No quiero hacer jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Con pantalón de fantasía y taco militar, que habré copado parada. Y en madrugada de capricho y de fandango, lo que se baila es cualquier cosa menos tango. Tango es el que antes bailaba el bocho y el cachapán. ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con su felicitación y aquel susurro juvenil humedecido de emoción, tras de la reja, patio de piedras desparejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón, a ver que sirvan más copas para poder olvidar. A Rubén Juárez, ¿a dónde lo conocí? Aquí en el viaducto de Sarandí, a la cuadra y media estaba la Coca-Cola. Y ahí había un muchacho que tenía una especie de peña, viernes y sábado. Yo
adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van. Yo acompañaba a un cantor ahí, mi hermano siempre digo, Tito Rey. Son las mismas que alumbran con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y una noche llegó con el bandoneón Rubén Juárez. Bueno, sacó el bandoneón y cantó. Y le dije a Tito Rey, este es peligroso, este en cualquier momento triunfa. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia ¿Vos te imaginás cuando vino Héctor Arbelo? Yo tenía 16 años. Que vos sabés quién es, ustedes saben quién es Héctor Arbelo en mi vida, en mi carrera. Cuando vino Héctor Arbelo a pedirle a mi mamá, dice, señora, mire, yo tengo la suerte de andar con muchos cantores por el mundo y me gustaría llevármelo a su hijo. Lo que pasa es que él me dice que tengo que hablar con usted. Empezó a venir a mi casa, yo vivía en Espeleta, en el barrio de los Cifuentes. Empezó a venir a mi casa y Rubén Juárez no cantaba solamente tango. Cantaba chacarera, cantaba pasodoble, cantaba cualquier cosa cantaba. Y todo lo que cantaba, lo cantaba. de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el poder de convocatoria y de palabra que tenía Arbelo era muy creíble. Tienes tu amor, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde. Te digo por dónde arrancamos: Colón, Hugues, Wilrey, Venado Tuerto, Santa Isabel, Villa Cañas, Teodelina. Ese es el circuito nuestro. Por supuesto estaba los otros pueblos grandes, que son Casillas, ¿viste? Íbamos a tirar la manga directamente. Había que hacer las cosas rápidas. Llegar hoy, si llegamos a la mañana, a la noche poner con tiza o un programa o algo, esta noche venga Rubén Juárez, Héctor Arbelo y se acabó el partido, listo. Llegaba hoy el viejo, ¿sabes lo que hacía Arbelo? ¡Hola, muchachos! Y vi con el alma velada un recuerdo que Le voy a hacer mogar. Usted cállese la boca. Usted sabe una cosa, sí. Le acabo de traer el mejor exponente del tango y del bandoneón, Jorge Rubén.